Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial. Hoy tenemos una noticia que, créanme, ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y estoy súper emocionado de compartirla con ustedes. Prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy es algo que muchos esperábamos, pero que de repente y de la forma más inesperada, ha salido a la luz. Así que si todavía no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! Como ven en el titular, la fecha es 28 de octubre de 2025, y la noticia que nos trae de cabeza a todos es sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han leído bien. Dos de los nombres que más han resonado en las telenovelas turcas en los últimos años, dos talentos que conquistaron corazones dentro y fuera de Turquía, y cuya química en pantalla era simplemente innegable. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha sucedido? Pues bien, parece que la vida, o el destino, ha decidido darles una sorpresa a ellos y a todos sus fans. Imaginen la escena, el 2025 ya avanzado, y de repente, como un trueno en cielo despejado, salta una noticia que nadie veía venir. Se trata, nada más y nada menos, de una reconciliación. Y no una reconciliación cualquiera, sino una que podría significar la vuelta de una de las parejas más queridas, o al menos, una colaboración profesional que tiene a todos en vilo. Para entender la magnitud de esto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, ¿verdad? Recordarán que Can Yaman y Demet Özdemir trabajaron juntos en la exitosa serie Erkenci Kuş, y desde el primer momento, la química entre ellos era palpable. Sus personajes Candivit y Sanem'in se convirtieron en un fenómeno, y la pareja que formaban en la vida real, aunque nunca confirmada oficialmente, era motivo de constantes rumores y esperanzas entre los seguidores. *** El fenómeno Erkenci Kuş y la chispa indeleble ***. Erkenci Kuş se estrenó en 2018 y rápidamente se convirtió en un fenómeno global. La historia de Candivit, un fotógrafo exitoso y despreocupado que hereda una agencia de publicidad, y Sanem'in, una joven aspirante a escritora con grandes sueños, cautivó a audiencias de todas las edades y culturas. Pero más allá de la trama, lo que realmente elevó la serie a otro nivel fue la conexión entre sus protagonistas. Can Yaman y Demet Özdemir no solo actuaban, parecían vivir sus personajes. La forma en que sus miradas se cruzaban, la ternura en sus gestos, la intensidad de sus diálogos, todo creaba una atmósfera de romance creíble y deseable. La química era tan fuerte que traspasaba la pantalla, llevando a los espectadores a creer firmemente en una relación en la vida real. Vivimos años de especulaciones, de avistamientos, de pruebas que alimentaban la llama de esta posible relación. Cada foto juntos, cada comentario sutil, cada aparición en los mismos eventos, se analizaba con lupa. Y aunque ambos actores, con una profesionalidad admirable, mantuvieron siempre un perfil reservado respecto a su vida privada, la conexión entre ellos era tan fuerte que era difícil no imaginar algo más allá de la pantalla. Los fans crearon un universo paralelo para ellos, un espacio donde su amor en la ficción se proyectaba en la realidad. *** El silencio y la evolución de las carreras ***. Luego, como suele suceder en estas historias, llegó la separación. No hubo grandes dramas públicos, ni confirmaciones contundentes de rupturas. Simplemente el tiempo pasó, las carreras de ambos tomaron rumbos distintos y poco a poco, la ilusión de verlos juntos se fue desvaneciendo para muchos. Can Yaman se lanzó a proyectos internacionales, explorando nuevos mercados y consolidando su fama global. Su carisma y su atractivo físico lo catapultaron a la escena europea, con participaciones en producciones italianas y españolas que ampliaron significativamente su base de seguidores. Mientras tanto, Demet continuó su exitosa carrera en Turquía, también con proyectos de gran calibre que la consolidaban como una de las actrices más importantes de su generación. Demostró una versatilidad impresionante, pasando de la comedia romántica a dramas más profundos, ganándose el reconocimiento de la crítica y del público. Y cuando pensábamos que era una etapa cerrada, una historia que quedaría en el recuerdo de los fans de Erkenci Kuş, boom. La noticia de este 28 de octubre de 2025. Los detalles aún se están filtrando y hay que ser honestos, en este momento tenemos más preguntas que respuestas, pero la información que ha llegado es lo suficientemente jugosa como para alimentar nuestra curiosidad hasta el infinito. *** La bomba, una reconciliación o una colaboración épica ***. Se habla de un posible regreso a la actuación juntos.
Y no me refiero a cameos o apariciones esporádicas. La información apunta a un proyecto de gran envergadura, una nueva serie o incluso una película, donde volverían a compartir protagonismo. Piensen en lo que esto significaría. La química que demostraron en Erkénthicus fue algo que trascendió la pantalla, cautivó a audiencias de todo el mundo y catapultó ambas carreras a nuevas alturas. Si logran replicar esa magia, o incluso superarla, estaríamos ante un nuevo fenómeno televisivo o cinematográfico. Las redes sociales, como se imaginan, ya están en ebullición. Hashtags como #Candemet, #Erkénthicus Reunión, #The Dream Continues están inundando plataformas como X, Instagram y TikTok. Los fans están compartiendo viejos clips de la serie, recordando sus momentos favoritos y especulando sobre la trama de este nuevo proyecto. Pero, ¿qué hay detrás de esta supuesta reconciliación o colaboración? ¿Fue una decisión profesional, personal, o una combinación de ambas? Las teorías son muchas. Algunos creen que ambos actores se dieron cuenta de que su química era demasiado valiosa como para dejarla pasar. Otros sugieren que un productor visionario ha logrado reunirlos, apostando fuerte por el potencial taquillero y de audiencia. Y no faltan quienes, aferrados a la esperanza romántica, creen que esta noticia es el preludio de una reconciliación sentimental. La narrativa de El amor que regresa siempre resuena con fuerza en el imaginario colectivo, y si hay una pareja para la que esta narrativa encaje a la perfección, es esta. Lo cierto es que independientemente de las motivaciones, la expectativa es máxima. Imaginen a Can Yaman con su carisma y su presencia arrolladora, compartiendo escena de nuevo con Demet Özdemir, cuya versatilidad y talento interpretativo son incuestionables. ¿Qué tipo de personajes interpretarían? ¿Sería una historia de amor moderna, un drama intenso, una comedia romántica con giros inesperados? Las posibilidades son infinitas y sinceramente me muero de ganas de saberlo. El simple hecho de pensar en la posibilidad de verlos juntos de nuevo, explorando nuevas dinámicas y facetas de su talento, es emocionante. Además, este regreso llega en un momento interesante para ambos. Can Yaman está consolidando su presencia en el mercado internacional, y un proyecto de esta magnitud en Turquía, con una compañera de la talla de Demet, podría ser una estrategia brillante para reconectar con su audiencia original y, al mismo tiempo, atraer nuevos públicos. Es una forma de reafirmar sus raíces y demostrar que su alcance va más allá de las froncones geográficas. Por su parte, Demet ha demostrado una madurez actoral impresionante en sus últimos trabajos, y volver a un proyecto con Can, especialmente uno que pueda tener un alcance global similar al de Erkénthicus, podría ser un impulso adicional a su ya estelar carrera. Es una oportunidad para que ambos talentos brillen juntos una vez más, en un contexto que conocemos que funciona maravillosamente. La noticia, aunque sorprendente, no surge de la nada. Se venía rumoreando desde hace meses, de forma muy discreta, sobre posibles conversaciones entre sus representantes. Pero nada tan concreto como lo que ha salido a la luz ahora. Los rumores iniciales hablaban de ofertas para proyectos independientes, pero parece que la fuerza de la combinación Can-Demet ha sido demasiado grande como para ignorarla. Esto sugiere que, más allá de las ofertas individuales, hubo un interés genuino por parte de ambos en explorar esta posibilidad de colaborar de nuevo. La unión de dos fuerzas tan potentes en la industria audiovisual turca no es algo que se deje al azar. Pensemos en el impacto económico y cultural. Erkénthicus no fue solo una serie de éxito, fue un fenómeno social que generó un gran interés por la cultura turca en muchos países. Su influencia se extendió más allá del entretenimiento, llegando a inspirar moda, viajes y un mayor conocimiento de Turquía. Una nueva colaboración entre sus protagonistas podría reavivar ese interés y abrir nuevas puertas para la industria audiovisual turca a nivel internacional. Es una oportunidad para que Turquía vuelva a posicionarse como un referente en la producción de contenido de entretenimiento de alta calidad con alcance global. *** El futuro inmediato, expectativas y teorías ***. Ahora, ¿qué podemos esperar en los próximos días y semanas? Seguramente habrá comunicados oficiales, entrevistas y, con suerte, algún avance o teaser que nos dé un atisbo de lo que está por venir. Lo que sí es seguro es que esta noticia va a dominar los titulares durante mucho tiempo. Los fans, como mencioné, ya están organizándose, creando teorías y expresando su entusiasmo en cada rincón de Internet. La comunidad de seguidores de Can y Demet es ferviente y apasionada, y sin duda, esta noticia los tendrá en vilo.
Analicemos un poco la dinámica de sus carreras. Can Yaman, con su paso por Italia y España, ha experimentado una evolución en su carrera, buscando roles que desafíen su imagen de galán romántico y explorando la actuación en diferentes idiomas y culturas. Demet Özdemir, por otro lado, ha apostado por personajes más complejos y drama. Ese que le han permitido mostrar un abanico actoral más amplio. Un nuevo proyecto juntos podría ser la oportunidad perfecta para que ambos evolucionen artísticamente, enfrentando nuevos retos interpretativos, quizás en roles más maduros o diferentes a los que nos acostumbraron en Erkencicus. Esto no solo complacería a los fans de siempre, sino que también podría atraer a nuevas audiencias interesadas en ver a estos talentos desplegar todo su potencial en roles más desafiantes. Y volviendo a la pregunta clave, ¿es una reconciliación sentimental? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Si bien es imposible saberlo con certeza sin confirmación directa de ellos, lo que sí podemos decir es que la conexión entre Can y Demet siempre ha sido especial. Incluso después de que sus caminos se separaran, han mantenido una relación cordial y de respeto mutuo, algo que se percibe en cada interacción que tienen en público, cuando se cruzan en eventos o se envían mensajes de apoyo en redes sociales. Esta madurez y profesionalismo en su relación post-separación es algo que muchos admiramos. Si esta colaboración profesional es el primer paso para reavivar una chispa personal, solo el tiempo lo dirá. Pero personalmente creo que la magia que desprendían juntos era tan única que, independientemente de su estado sentimental, verlos trabajar de nuevo juntos ya es un regalo para el mundo del entretenimiento. Su profesionalismo es innegable y si la decisión es meramente profesional, el resultado artístico promete ser espectacular. Me gustaría que ahora ustedes, mis queridos espectadores, se unieran a esta conversación. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Están emocionados por la posibilidad de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo en pantalla? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que fuera? ¿Una comedia romántica, un drama intenso, algo completamente diferente? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios, me encantaría leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es valiosa y enriquece nuestra comunidad. En resumen, la noticia bomba de este 28 de octubre de 2025 es la potencial reunión profesional de Can Yaman y Demet Özdemir. Un evento que ha encendido la imaginación de millones de fans alrededor del mundo y que promete ser uno de los acontecimientos más importantes del año en la industria del entretenimiento. Ya sea por motivos profesionales o personales, la expectativa por verlos juntos de nuevo es abrumadora, y nosotros estaremos aquí para contarles cada detalle a medida que se vaya revelando más información. Manténganse atentos a nuestro canal, porque prometemos traerles todas las novedades y análisis a medida que surjan. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis. Su entusiasmo y su compañía son lo que me motivan a seguir creando contenido para ustedes. Si les ha gustado este vídeo y quieren más noticias, análisis y exclusivas del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen asterisco me gusta compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para unirse a nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Hasta luego.